Hola a todos, seguimos con nuestras clases de cálculo 2. ¿Qué hemos visto durante las últimas clases? Hemos visto optimización sin restricciones, con sus respectivas condiciones de primer orden y sus condiciones de segundo orden, para la evaluación para encontrar los puntos críticos y la evaluación si estos puntos críticos son máximos, mínimos o puntos de borde. Vimos los casos de una variable y dos variables. Luego vimos optimización con restricciones de no negatividad, donde cambiaban nuestras condiciones de primer orden, ¿cierto? Mi condición de primer orden debe ser capaz de encontrar puntos críticos interiores y puntos críticos llamados puntos de borde. Y en la última clase vimos optimización con restricciones de igualdad, donde vimos la metodología que vamos a utilizar, que es el método de los multiplicadores de Lagrange y su interpretación económica, ¿cierto? La interpretación económica de estos multiplicadores de Lagrange como precios sombras de nuestro problema. ¿Qué vimos entonces en la clase anterior? Vimos problemas de optimización con restricciones de igualdad. Problemas de esta forma, ¿cierto? Si tengo una maximización sujeto a restricciones de igualdad, ¿cierto? Tengo que utilizar la metodología de multiplicadores de Lagrange para transformar mi problema de n variable más m restricciones en un problema sin restricciones de n más m variables, ¿cierto? Y las condiciones de primer orden en este caso son de esta forma, ¿cierto? La derivada del lagrangiano respecto a los lambda, que son los valores que acompañan a mi restricción, tiene que ser igual a 0. Para las variables que están libres, sin restricciones de no negatividad, se tiene que cumplir esta condición de primer orden, que la derivada del lagrangiano respecto a la variable es igual a 0. Para las variables con restricciones de no negatividad, se tiene que cumplir que la derivada del lagrangiano respecto a la variable por la variable es igual a 0, ¿cierto? Cuando tengo restricciones de no negatividad. Y para este caso, para las variables en las que tengo restricciones de no negatividad, recuerden que tengo que permitir que los puntos críticos sean puntos interiores y puntos de borde. Por ese motivo, mi condición de primer orden sería que la derivada del lagrangiano respecto a la variable es menor o igual que 0. Eso permitiría que estar en un punto interior donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0, y también me permite estar en un punto de borde donde donde la pendiente de la recta tangente a mi función es menor que 0 en el caso de la optimización. Recordar, si me muevo hacia la derecha estoy bajando en la imagen, por eso la derivada es negativa. La derivada puede ser negativa si estoy en un punto de borde. Si es que estuviera en un caso de minimización, ¿cierto? Como ya vimos, esta condición sería que la derivada del lagrangiano respecto a la variable es mayor o igual que 0. Entonces, lo que voy a tener ahora es un problema de esta forma, ¿cierto? Voy a tener una función objetivo que va a depender de mis variables, voy a tener un criterio de optimización, en este caso vamos a poner maximización, y voy a tener que estar sujeto a restricciones, pero en este caso no son solo restricciones de igualdad, sino que la restricción dice que el término que depende de mis variables puede ser, por ejemplo, menor o igual a un valor b sub j, ¿cierto? Entonces, como estábamos modelando el ejercicio anteriormente con el método de multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Pero nos preguntamos, ¿estará correcta la formulación anterior? Aparentemente le falta algo, de lo contrario no podríamos determinar si el problema tiene restricciones de igualdad o de desigualdad. Es decir, no puede ser exactamente igual a la modelación que hicimos anteriormente, ¿cierto? Si no, no podríamos discernir si el problema tiene restricciones de igualdad o restricciones de desigualdad. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los cambios o las variaciones o las modificaciones que hay que hacerle a la modelación anterior. Modelación y resolución. Veamos entonces el problema que tenemos. Tenemos que el método de multiplicadores de Lagrange me hace escribirlo de esta forma, ¿cierto? En el caso de, como bien dice la lámina, en el caso de optimización con restricciones de igualdad, el término que multiplica lambda tenía que ser igual a 0, ¿cierto? Como
el término o polinomio que depende de mis variables es igual a un número, ¿cierto? Restricciones de igualdad, entonces el número que acompaña lambda debía ser igual a 0, ¿cierto? Este número debía ser igual a 0. Cuando hay desigualdad, o sea, el término g de g que depende, la función g que depende de x es distinta, es menor o igual a b, ¿cierto? Tenemos que esta expresión podría ser igual a 0, pero también podría ser mayor que 0. Esto significa que hay que hacerle algunas modificaciones a las condiciones de primer orden de nuestro ejercicio. Entonces, en este caso tenemos que hacer la diferencia entre restricciones activas y restricciones no activas. Las restricciones activas son las que se van a cumplir con igualdad, mientras que las restricciones no activas son las que no se cumplen con igualdad. Tenemos que, en el caso que estamos estudiando, si la restricción está activa, tendremos que esta expresión, ¿cierto? G, que depende de nuestras variables, menor o igual a un número, a una constante, se transformaría en esto, ¿cierto? Si está activa. Se transformaría en una ecuación con igualdad. Mientras que si no está activa, nos queda de esta forma, ya que nos estaría ocupando todo el recurso PJ, ¿cierto? Nótese que la expresión, por otro lado, nótese que la expresión lambda por b menos g de x, g que como función de x la podemos expresar de esta forma, ¿cierto? Es lambda por la derivada del lagrangiano respecto a lambda j, ¿cierto? Recordemos que cuando yo derivaba del lagrangiano respecto a lambda, teníamos que la derivada es lo que acompaña a lambda, ¿cierto? Por lo tanto nos queda que es este paréntesis. Por lo tanto, escribir esta expresión es equivalente a escribir esta. Entonces tenemos que, si la restricción está activa, tenemos que el paréntesis es igual a 0. Por lo tanto, la derivada del lagrangiano respecto a lambda x es igual a 0. De la definición, como explicamos anteriormente, cuando la restricción está activa, la interpretación económica de lambda era el precio sombra, es decir, cómo se mueve la función objetivo cuando yo muevo cuando yo muevo el término b en mi restricción. Si se fijan, si es que la restricción no se está cumpliendo activamente, es decir, se está cumpliendo de esta forma, tenemos que mover b no afectaría la función objetivo, ¿cierto? Si yo tomé una combinación de variables que no agotan el recurso, mover la capacidad máxima o mover la capacidad mínima del recurso no afectaría la función objetivo. Por lo tanto, en este caso tendríamos un precio sombra igual a 0. De nuevo, cuando la restricción no se cumple de forma activa, no se agota todo el recurso, en el óptimo tenemos que el precio sombra de esa restricción es igual a 0. Mover el término b no afecta en nada la función objetivo. Por eso tenemos que cuando la restricción no está activa, entonces lambda es igual a 0. Luego, como conclusión, tenemos que, haciendo la analogía con los problemas de optimización con restricciones de no negatividad, tenemos que cuando tengo restricciones de esta forma, la condición de primer orden para mis lambda tiene que ser de esta forma. Lambda por la derivada del lagrangiano respecto a lambda tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué tiene que ser de esta forma? Porque tengo que permitir las dos posibilidades, ¿cierto? En primer lugar, que la restricción esté activa y por lo tanto el paréntesis que vimos aquí arriba sea igual a 0. Y por otro lado, tengo que permitir la opción de que la restricción no esté activa y por lo tanto el precio sombra sea igual a 0. Por lo tanto, en este caso las restricciones de primer orden serían de esta forma. ¿Podemos decir algo del signo de lambda? Lambda nos muestra, como hemos mencionado anteriormente, lambda nos muestra cómo cambia el valor de la función objetivo en el óptimo, al disponer de una unidad adicional de recurso.
con el resto constante. Luego, si nos dan más recurso, no podemos empeorar. O mejoramos o quedamos igual. Por lo tanto, en el caso de la maximización, el multiplicador de la restricción tendría que ser mayor o igual que 0. Es decir, o el valor de la función objetivo aumenta, en el caso de que estemos con una restricción activa, o se mantiene igual en el caso de una restricción que no está activa. Por eso decimos que el precio sombra es mayor o igual que 0. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto, tenemos que cuando tenemos un problema de optimización con restricciones de desigualdad, puedo transformarlo con el método de multiplicadores de Lagrange en un problema sin restricciones pero con más variables, ¿cierto? Y veamos cómo nos quedarían nuestras condiciones de primer orden en este caso. Entonces, ¿cómo quedarían las condiciones de primer orden de nuestro ejercicio? Tenemos que el lagrangiano quedaría de esta forma, ¿cierto? Como tengo que nuestras variables son no negativas, las condiciones de primer orden son de esta forma, ¿cierto? Para considerar dentro de los puntos críticos los puntos de borde y los puntos interiores, y de esta forma. Ojo que si fuera una minimización, sería que el lagrangiano, la derivada del lagrangiano respecto a x sería mayor o igual que 0, en el caso de una minimización. ¿Cierto? Si hay dudas con respecto a eso, pueden volver a la clase de restricciones de optimización con restricciones de no negatividad. Luego, para permitir que las restricciones sean activas o no sean activas, para permitir las dos alternativas, tenemos que nuestra condición de primer orden respecto a los lambda va a ser de esta forma. Lambda por la derivada del lagrangiano respecto a lambda es igual a 0. Y cuando las restricciones son de la forma g, que depende de x, es menor o igual a b, tenemos que la condición de primer orden es de esta forma. Si la restricción fuera que g de x es mayor o igual que b, tendríamos que sería menor o igual que 0, ¿cierto? Y finalmente tenemos nuestras restricciones de no negatividad para x y las restricciones para lambda que le permiten tener precios sombras positivos, o sea, hacer restricciones activas, y tener precios sombra igual a 0, o sea, hacer restricciones no activas. En el caso de una maximización, si fuera una minimización, tendríamos que podría ser menor o igual que 0. A continuación les dejo un ejercicio a modo de ejemplo con todo el desarrollo que debería tener para que lo miren, lo estudien, lo revisen, y si tienen dudas me preguntan, me envían algún correo con las dudas que tienen. Pero en este ejercicio está todo el desarrollo que es un ejemplo bastante completo respecto a optimización con restricciones de desigualdad. Si se fijan, todos los tipos de problemas que vimos anteriormente, es decir, optimización sin restricciones, optimización con restricciones de no negatividad y optimización con restricciones de igualdad, son subconjuntos de este conjunto más grande que es la optimización con restricciones de desigualdad. Bueno, aquí tenemos la modelación en primer lugar de nuestro problema, del problema que tienen en el ejemplo. Luego tenemos el planteamiento de nuestro lagrangiano con las respectivas condiciones de optimalidad o condiciones de primer orden. Luego les muestro gráficamente las restricciones de nuestro problema. Si se fijan, en este caso las restricciones activas, es decir, las restricciones que determinan el área factible, las restricciones que determinan el conjunto de lo posible, las restricciones activas serían la restricción 3 y la restricción 5. Esas son las que determinan el área factible, el conjunto de lo posible. Por lo tanto, esas dos restricciones son las que en este caso tendrían un lambda distinto de 0. Mientras que las otras son restricciones que se cumplen con desigualdad, por lo tanto tendrían un lambda igual a 0.